Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Empezamos el curso de penal general correspondiente al grupo segundo año C. Hoy es viernes 7 de mayo. Hoy es viernes 7 de mayo. Valencia, seguro que Valencia ya entró con otro nombre y no la pude dejar entrar. Ya son las 7:03, ya no podemos, con mucha pena, ya no podemos dejar entrar a más nadie. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Me escribió Celedón al grupo. Celedón es de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estás, Bárbara? Presente, profesora. Aquí. Habla alto para que se marque. Ya te vi. Ya te vi. Acabo de hablar a seguridad, el experto y a mi diagramadora, los dos, para ver qué pasa, que no ha dejado que puedas entregar el artículo de opinión. Entonces ellos me dicen que esperen un momentito, que van a revisar, porque están viendo si algún hacker intentó entrar algo, inmediatamente se tranca el programa. Entonces van a ver qué es lo que está sucediendo para volverlo a habilitar, para ver qué fue lo que pasó. Bien, jóvenes. Voy a compartir pantalla y le voy a pedir a Giovanni Herrera que me diga en dónde quedamos la última clase en que estuvimos desarrollando el módulo 2. A ver. ¿No escucho? A ver, Santana, dígame usted. No es bueno cuando yo le pregunte estas cosas y usted no contesta. Profesora, usted no, en la antigua clase nos puso a ver un video y quedamos en... Estoy buscando el módulo para decir En la antigua específicamente. clase vimos un video. No, usted no pudo dar clase, profesora. Ay, Dios mío, les estoy hablando de dónde quedamos la última clase en que nos encontramos, por favor. Profe, si no me equivoco, quedamos A ver, en el Yulisa Carvajal, explíqueme, ¿dónde quedamos en la última clase? En el tema 2 del módulo, en el tema 2 del módulo, Perdón. en el tema 2 del módulo 2. Vigencia de la ley en el tiempo. Muy Exacto. bien. Vamos con vigencia de la ley en el tiempo. La vigencia de la ley penal en el tiempo tiene que ver con en qué momento se va a aplicar la ley penal. El término de la aplicación de la ley penal se da en tres aspectos: en el tiempo, en el espacio y en las personas. En el tiempo tiene que ver con la vigencia de la ley. ¿Cuándo se aplica la ley? La ley se aplica cuando está vigente. Si la ley no está vigente, el juez no puede aplicarla. Sin embargo, toda regla tiene excepción. ¿Dónde está ubicado el tema de la vigencia de la ley? Está en el título primero del libro primero del Código Penal, que habla sobre la aplicación de la ley penal. Capítulo primero, vigencia de la ley penal en el tiempo. Y aquí el artículo 17 explica que solo se puede aplicar la ley cuando está vigente. No, y
cuando está vigente en el momento en que se llevó a cabo la acción. No importa si el resultado de esa acción fue posterior. Estamos claros, si el resultado de la acción fue posterior. Hoy fue que se falsificó el papel moneda. Hoy, viernes 7 de mayo, pero se pone en circulación ese papel moneda, ese dinero falsificado el 7 de julio del 2021. Y para el 7 de julio del 2021 ya no estaba vigente la ley que regulaba la falsificación de papel moneda. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. No importa que para el 7 de julio que se puso en circulación, es decir, se puso en los comercios los billetes falsos, no importa si ya no había esa figura delictiva, falsificación de documentos, si no hubiese, eso se quita. ¿Por qué? Porque cuando se llevó a cabo la acción estaba la figura delictiva. Y esto implica tanto la modalidad tentativa, es decir, se realizaron los actos idóneos que me podían conducir al resultado delito, o simple y sencillamente al momento en que se ejecutó en la totalidad la figura delictiva. Acuérdense que yo les hablé del principio del acto, uno de los principios de dogmática jurídica penal. Ese principio del acto, aparte que me dice que en penal solamente se sanciona lo que se puede evidenciar, que son los actos, no el pensamiento, también me señala que se sanciona ese acto idóneo, ¿cuál? El que me puede llevar al resultado. Yo quiero privar de la vida a Chantal y para eso, desde esta computadora, ella me está viendo en el aula virtual a través de su computadora. Entonces yo vengo y aquí tomo un arma de fuego y le disparo a donde me aparece la imagen de ella. Ese no es un acto idóneo, porque a través de la computadora, yo estando aquí, ella allá en su casa, si yo le disparo a la foto que yo estoy viendo aquí, es imposible que a ella le ocurra algo. Al contrario, a mí me puede pasar algo porque puede rebotar la bala, se me va a dañar la pantalla. Me estoy explicando. Entonces, ese no ha sido un acto idóneo. Bien. Mire que aquí, fíjese, artículo 17, y usted ve en el recuadro 14 y 9, que yo pongo otros artículos. Aquí yo estoy haciendo una interpretación de la ley. ¿Se acuerda cuando vimos la analógica? Que busco o establezco concordancia de leyes. Bien. Ese principio que se aplica a la ley vigente en el momento de realizar el acto tiene, como toda regla, excepciones. Recuerde usted que siempre se busca con la aplicación de una pena, de una sanción, lograr la rehabilitación y readaptación social del individuo, convertirlo en un ente positivo de cambio cuando se devuelve a la sociedad. Por consiguiente, ese principio de irretroactividad de la ley tiene una excepción cuando la retroactividad de la ley. La ley puede ser retroactiva y la ley puede ser ultraactiva. El principio de retroactividad de la ley y el principio de ultraactividad de la ley. Y retroactividad de la ley quiere decir que no se aplica hacia atrás. Esa es la aplicación de la ley penal en el espacio. En el tiempo, perdón. La aplicación de la ley penal en el tiempo. Pero si hay alguna norma que le va a favorecer
que le va a favorecer a al privado de libertad, entonces se puede aplicar retroactivamente, es decir, hacia atrás. En principio la ley es irretroactiva. No se va a aplicar la ley que no es vigente en el momento en que se llevó a cabo la acción. Ese es el principio de retroactividad. Pero si existe una norma penal que le puede favorecer al reo, aunque no esté vigente, se aplica retroactivamente. Y aquí inclusive señalan que esto se puede hacer aun cuando la sentencia esté ejecutoriada, y ya sea porque lo pida la parte o de oficio el propio juez puede hacerlo de oficio. Ultraactividad de la ley es cuando todavía esa ley no ha entrado en vigencia. Por ejemplo, aquí en Panamá, el Código Procesal Penal no había entrado en vigencia. Aún cuando no había entrado en vigencia, se aplicaban los principios que tenía el código, los postulados básicos, y se aplicaban las medidas de protección a la víctima. Ese es un ejemplo de ultraactividad de la ley. ¿Cuál es el principio de aplicación de la ley penal? La irretroactividad de la ley. La ley no se aplica hacia atrás cuando ya no está vigente, pero hay excepciones que yo puedo aplicar retroactivamente la ley. ¿Cuál es cuando yo puedo aplicar retroactivamente la ley? Cuando esa ley que ya no está vigente puede beneficiar a ese privado de libertad o a ese sentenciado. No es que ya ese delito no tiene pena de prisión máxima de 20 años. Tiene pena de prisión de máxima de 30 años, por ejemplo. Y ya la mínima no es de 5 años, no es de 3 años, sino de 5 años. Y anteriormente era de 2 años y se iba como pena máxima hasta 10 años. Entonces, el juez toma la determinación de utilizar la norma anterior. No es que nos vamos a ir a los códigos de 1916 y la del 22 y nos vamos a la del 82. No. Eso tiene que ser analizado por el juez. Acaba de entrar otra en vigencia y vamos a aplicarle la anterior, la que acaba de pasar. Son criterios que el juez tomará en cuenta. Y el principio de ultraactividad de la ley, como les mencioné, el ejemplo del Código Procesal Penal. Todavía no se ha entrado en vigencia, pero se aplica. El tema 3, la aplicación de la ley penal en el espacio. Esto tiene que ver en qué lugar rige, dentro de qué lugar rige o se puede aplicar el código penal. Un código penal, bueno, en aquel lugar en el cual él forma parte del derecho positivo. Si es un código penal del Estado Federal Mexicano, de los Estados Unidos mexicanos, y el Código Federal se va a aplicar en México. No se puede aplicar en Estados Unidos, ni en Salvador, ni en Panamá. Si es el Código Penal panameño, solo se va a aplicar en el territorio panameño y en lo que la ley establece como territorio panameño. Ese es el marco conceptual de la aplicación de la ley penal en el espacio. Y el principio, esto se debe a dos principios básicos: el de territorialidad y de defensa. Territorialidad,
hay que aplicar la norma donde fue creada y para lo que fue creada en el lugar en el que se va a aplicar, para el cual fue creada. El de defensa, porque las leyes, jóvenes estudiantes, ya me está contestando el diagramador, abro paréntesis, ahorita les informo. Las leyes, jóvenes estudiantes, protegen a sus ciudadanos donde ellos vayan, porque esa es una forma de proteger también la personalidad jurídica del Estado. Entonces, donde esté un ciudadano panameño y que le suceda algo, él puede acudir a su embajada. Y esa embajada es territorio panameño. Y la embajada tiene la obligación de proteger, darle protección a sus connacionales. A veces pensamos que solo las leyes del gobierno americano, permítame revisar qué es lo que me están informando. Ya está solucionado el problema. Aquí me está explicando que ya está solucionado el problema, ya está restablecido. Así es que pueden ya subir su material. Bien. Entonces, jóvenes, a veces pensamos o a veces se piensa que solamente las leyes de los Estados Unidos protegen a los ciudadanos norteamericanos. Y decimos, ay, mira, eso lo sucedió a lo que nosotros llamamos gringos. Ay, prepárense porque el gobierno norteamericano viene a defender a sus conciudadanos. No, no solamente son ellos. Las personas de todos sus países, los ciudadanos de sus países, de cualquier país, el ciudadano de cualquier país, las leyes de su país le protegen. Y Panamá no es una excepción a la regla. Entonces, este tema está regulado del artículo 18 al artículo 21. Y aquí habla que la ley penal panameña se aplicará a los hechos punibles cometidos aquí en el territorio panameño o que hayan sido cometidos en el exterior, pero los resultados son aquí en Panamá o en cualquier lugar donde el Estado panameño tenga jurisdicción. Y el mismo artículo 18, dentro de este recuadro rojo, me señala qué es lo que la ley contempla como Estado panameño, como parte del territorio de la República de Panamá. Y habla del área continental e insular. Me menciona aquí, fíjese, sígame con el cursor dentro de este recuadro rojo, la plataforma continental, el subsuelo, el espacio aéreo que lo cubre, las naves y aeronaves panameñas y todo aquello que según las normas del derecho internacional respondan a ese concepto. Un barco que esté abanderado con nave panameña. Aquí el artículo 19, póngale un asterisco o hágale un llamado de atención de ojo. Hay figuras delictivas que no importa si no se han realizado en el Estado panameño, pero que los afectados son panameños o es el propio Estado, se le va a aplicar la ley penal panameña. ¿Cuáles? Los delitos contra la humanidad, que son imprescriptibles, la desaparición forzada, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, los delitos contra la salud pública. Mira, aquí estamos nosotros con el bochinche del COVID-19, con esta pandemia. Es cierto, pandemia a nivel mundial, como usted le quiera llamar. Esto afectó al país. La presencia del virus es una realidad. Lo que está entre signos de interrogación es lo que causó
esa pandemia y no se ha presentado ninguna acción penal al respecto. Delitos contra la economía nacional, contra la administración pública, la trata de personas, falsedad de documentos de crédito público panameño, falsedad de documentos de sellos y timbres oficiales de la moneda panameña, de monedas de curso legal en el país. En cuanto al curso legal en el país, siempre que se haya introducido a Panamá o se detectó que se pensaba introducir a la República Panameña. Aquí también me señala, que si sean cometidos, dice, también se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero cuando los resultados se produzcan en Panamá, esto se los dije, cometidos en perjuicio de panameños o sus derechos, esto ya se lo mencioné, por agentes diplomáticos, funcionarios o empleados panameños que debido a las razones de la inmunidad diplomática no se podía actuar en el país donde estaban. Cuando llegan a Panamá van presos y se les va a seguir el proceso. Y acuérdense que la extradición de panameños no se permite, pero eso no quiere decir que el panameño que cometió un delito va a quedar exento de responsabilidad penal. Lo va a seguir aquí o algún extranjero que por razones políticas se le negó la extradición porque era un disidente político, pero que incurrió en la comisión de una figura delictiva. Déjeme, Bernaza, terminar la idea que ya estamos acabando y abro a preguntas. El tema de la extradición es un tema de naturaleza procesal y que se da en el derecho internacional. Sin embargo, yo se lo menciono, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de la aplicación de la ley penal en el espacio. Estamos hablando de la aplicación de la ley penal en las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona que incurrió en la comisión de una figura delictiva en Panamá y se fue de nuestro país? Esa persona no puede quedar exenta de responsabilidad penal. Entonces, ¿Panamá qué hace? Panamá manda las alertas internacionales y solicita apoyo para que le envíen a ese individuo aquí a Panamá y pueda dar cuentas de sus actos ante la autoridad. Entonces, eso se lleva a cabo a través de un proceso que se llama la extradición. La extradición se realiza gracias a la cooperación internacional y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque entran aquí en acción las relaciones diplomáticas. ¿Qué es el marco conceptual de la extradición? Es un proceso de naturaleza procesal que consiste en la solicitud a un país extranjero de una persona, ya sea su nacional o una persona que se encuentra en su territorio y que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva en Panamá o en perjuicio de los panameños. Esa es la extradición. Esa es su naturaleza jurídica. ¿Dónde está regulada la extradición? En el Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Penal. Entonces, y por eso se lo paso así por encimita, esa extradición se clasifica en activa y pasiva. Activa, cuando el país afectado es el país solicitante. Pasiva,
es cuando un país colabora para hacer puente de traslado de una persona que está solicitando otro país porque ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. Y recuerde que aquí hay un procedimiento. El paso número 1 es ¿cuál? Debe existir un convenio de extradición entre ambos países. Si Panamá está solicitando una persona que incurrió en la comisión de una figura delictiva aquí en Panamá y esa persona se descubrió que está en Chile, hay que ver primero si hay un convenio de extradición entre Panamá y Chile para poder iniciar ese proceso. Panamá no extradita a sus nacionales. Eso no quiere decir que queda exento de responsabilidad penal. Aquí se le seguirá el proceso aquí en Panamá, siempre y cuando esa figura delictiva sea también un delito aquí en Panamá. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. 2, tampoco extradita personas que han pedido asilo político aquí en Panamá o que se sabe que son disidentes políticos y por eso sus países lo están requiriendo para evitar que haya los maten. La aplicación de la ley penal en las personas. La aplicación de la ley penal en la persona, fíjese, seguimos en el título primero. Aplicación de la ley penal, esta vez en el capítulo 3. Este título tiene 3 capítulos. Aplicación de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal en el espacio y aplicación de la ley penal en las personas. La ley penal panameña se aplicará a todos por igual, pero aquí hablan de algunas excepciones. Por ejemplo, los jefes de Estado extranjeros. No es que se le da un tratamiento especial, pero son juzgados en sus respectivos países por la figura delictiva que cometieron aquí en Panamá. Agentes diplomáticos o quienes gocen de algún tipo de inmunidad o casos que estén previstos en las normas. Aquí hay algo interesante. No, esto no quiere decir que porque yo soy diputada o porque yo soy embajadora no me pueden hacer nada. Permítame un minuto, por favor. Un segundo. Discúlpeme. Bien. Entonces, si yo soy diputada, no quiere decir que esa inmunidad va a ser patente de corso para que yo haga lo que me dé la gana. O si yo soy embajadora y nadie me puede tocar. No. Esa inmunidad en realidad es para que yo pueda ejercer las funciones propias de ese cargo que implican representar a mi país, en el caso de embajadora, o representar a mi población, en el caso de diputada, a la población del circuito electoral del cual formo parte. Que yo la pueda realizar sin que nadie me moleste o me vayan a iniciar un proceso por yo estar defendiendo los derechos de mi nación o los derechos de las personas que me eligieron. Pero si yo incurro en la comisión de una figura delictiva, se va a levantar la inmunidad. Si ese embajador o ese diputado mató, violó, robó, incurrió en peculado, se levanta la inmunidad y se le va a iniciar el proceso penal. O ese presidente de la República. ¿Estamos claros? Se va a iniciar ese proceso. Ese proceso se va a iniciar. Es importante
que usted lo sepa, porque a veces nos confundimos. Ahora, hay hay figuras delictivas que allí sí esta excepción a la regla del 22 no se aplica, del jefe de Estado o agente diplomático, y es cuando se incurren en la comisión de delitos contra la humanidad y en delitos, por ejemplo, como los de la desaparición forzada. El artículo 23, y que yo quiero que le pongan atención, hace referencia a la prerrogativa funcional. ¿Qué pasa con la prerrogativa funcional? Esa es una forma de inmunidad que allí no se toma en cuenta. Y esa forma de inmunidad que no se toma en cuenta es cuando una persona ha sido designada para representar a Panamá en algo específico. Por ejemplo, a Chantal Galván se le designa, ella trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se le designa para que represente a Panamá ante Naciones Unidas de Nueva York y presente informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá. Es un evento que van a ir todos los países y cada país va a presentar su informe. ¿Qué sucede? Ella va en ese momento como representante de Panamá y se le designa como embajadora plenipotenciaria ad honorem. Y el evento va a durar 15 días. 15 días ella tiene que estar en Nueva York, en Naciones Unidas de Nueva York. Y como ella va en calidad de embajadora plenipotenciaria mediante una nota, durante esos 15 días, ella tiene inmunidad. Eso se llama prerrogativa funcional. Esas inmunidades por tiempos cortos, específicos. Bien, y con esto nosotros damos por concluido el módulo 2. El módulo 2. Ahora vamos a abrir el periodo de preguntas. Voy a volver a silenciar un momento mi micrófono. Perfecto. A ver, preguntas. Todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos. Profesora. ¿Para qué pregunto? Dime, a verdad, Roberto. Yo tengo una curiosidad. Como mencionó el tema de la diplomacia, digamos, un representante panameño en otro país, y usted sabe que se le asigna un territorio para ¿cómo se llama eso? La embajada. Ajá. Si ese funcionario comete delitos dentro de esa embajada, eso es territorio de ese país, ¿no? Entonces sería regido bajo leyes panameñas. Ese es territorio del país de la embajada. Es territorio panameño. Así sea una choza que tenga Panamá, el apartamento que tenga Panamá alquilado como su consulado o su embajada. Todo lo que está dentro, si es una casa y tiene una cerca, de la cerca hacia adentro es territorio panameño, aunque físicamente esté en otro país. Eso era lo que pasaba con las bases militares. Usted se acuerda que yo le hablé aquí de las famosas leyes del Canal Zone, de la zona del canal. Estaban físicamente en Panamá, pero no eran territorio panameño, eran territorio norteamericano. Ahí había un gobernador. Y si algo pasaba dentro de las bases, aunque lo hubiese realizado un panameño, se tenía que regir por la reglamentación de los Estados Unidos. ¿Qué otra pregunta? Habla ahora o calle para siempre. Profesora. Profe, Juan.
Dele, Dos. compañera, No, dele. levánteme la manito. Cristel y después Santana. A ver, Cristel. Sí, profesora. Usted mencionaba también mientras impartía la clase de que para que se den las extradiciones entre estados necesita haber un acuerdo entre ellos firmado. Eso fue el caso de por lo menos creo que es Italia con la convenio. extradición de Chichi de Barrio, que no se pudo extraditar porque no había un acuerdo entre ellos de extraditación. Bueno, no sé qué pasaría en ese caso en específico, pero si no existía un convenio de extradición entre Italia y Panamá y es una persona ciudadana de Italia, entonces no puede extraditarse. ¿Qué pasó en ese caso en específico? Lo desconozco. Aquí escribe Roberto Bernaza, se firmó pero no ha sido ratificado. Entonces, desconozco qué pasó con esa persona en específico. Pero en un caso de que fuera así como lo señala Cristel, entonces estamos viendo un ejemplo. A ver, dime, Alexis, tú habías levantado la mano. Profesora, es que usted mencionó sobre a los barcos. Esto, a los barcos abanderados. ¿Esto se refiere a lo que ocurre dentro del barco o a lo que causa el barco en algún momento específico, como lo que pasaron la vez pasada, que hubo la gran polémica de que a quién echan la culpa, si a Panamá, a la empresa o a otros banderados? Mire, es que debe ser lo que ocurre dentro del barco. Y lo que ocurre con el barco es responsabilidad de la empresa. Pero acuérdense que cuando hay problemas, nadie quiere asumir la responsabilidad. Eso no me toca a mí, eso era de él. No, eso era de ella. Pero eso es así de clarito. Lo que ocurre dentro del barco, leyes panameñas. Lo que ocurre con el barco le corresponde al dueño del barco. El dueño del barco es la empresa. ¿Qué pasa en la embajada? Una embajada que alquila una casa en el país X. Vamos a decir que aquí en Panamá o Panamá se designa un embajador en Chile. Bueno, se va a abrir la embajada panameña, se va a abrir la embajada de Panamá en Chile. Y allí el embajador va y alquila una casa. ¿Qué ocurre? La casa tenía un vicio oculto que le ocasionaba que una de las paredes se estaba a punto de desprenderse en cualquier momento, pero eso no era visible a simple vista. Y entonces la casa, un alero de la casa se desprende y esa casa era un dúplex y le cae al vecino y le daña toda la terraza, todos los muebles que tenía allí antiguos de historia, inclusive de historia del país de Chile. Debe cubrir los gastos el dueño de la vivienda que alquiló Panamá. No Panamá, Panamá no es responsable. ¿Me estoy explicando? Sino el dueño de esa vivienda que no le estaba dando mantenimiento. Y era imposible, o sí se veía. Y el embajador dijo, mire, esta casa nos conviene por la ubicación, por el costo, pero aquí hay que darle una reparación a la terraza de la casa o a esta parte de la casa. Y lo solicita por escrito. Nunca se le dio. Esa parte se viene abajo. Ocasiona daños. Los daños los tiene que cubrir el dueño de la vivienda. Es lo mismo que el barco.
A ver, ¿qué más? Profesora, ¿qué pasaría con las personas que tienen que hacer el proceso de extradición, que, A ver, que rapidito, estén... un momentito, que no, parece que tengo aquí el volumen bajo. A ver, dime, no, lo tengo alto. ¿Quién me está hablando? Valderrama. Valderrama, dime. ¿Qué pasaría con las personas que estén en otros países que tengan convenio con Panamá, que deban hacer el proceso de extradición y, por decirlo así, no lleguen a encontrarlas? No llega a encontrarla dónde. En algunos de los países que tengan convenio con Panamá. Bueno, si no la encuentran, no podemos hacer nada, hay que seguir buscando. Si se sabe que está ahí la persona, pero no se encuentra, ocurre lo mismo que aquí en Panamá, muchas personas que están siendo llamadas a juicio y se esconden y se dan a la fuga. No podemos hacer nada hasta que aparezca. Y muchas veces hacen eso para esperar que la figura delictiva prescriba. Esa es una táctica dilatoria. Profesora, buenos días, una consultita. Si hablamos de que una persona es requerida por un país, un ejemplo, Panamá, y Panamá sí tiene convenio, por ejemplo, con Chile, pero ya se puso la alerta en Interpol, ¿qué pasa en ese caso? Si Panamá, si hay una persona que requiere a alguien en Chile y no tiene convenio y acude a Panamá, esa es la pregunta, Bailey. Sí, me refiero al sentido que Panamá tiene el convenio con Chile, pero lo requiere Interpol. Bueno, pero Interpol lo requiere por petición de algún país donde Interpol esté. Vamos a decir que lo está pidiendo Interpol en Estados Unidos. Aquí entonces habrían dos países que lo están requiriendo. Lo estaría requiriendo Panamá y lo estaría requiriendo Estados Unidos a través de la Interpol. No son las organizaciones, son el medio, pero es el país el que lo está pidiendo. Por ejemplo, sería el órgano judicial porque tiene un proceso penal la persona, pero se realiza a través de Cancillería, utilizando cooperación internacional. Entonces, aquí mire, aquí si son dos países lo que se están requiriendo, tendríamos que ver cuál lo pidió primero. ¿Quién interpuso el trámite primero? ¿Fue Panamá? ¿Fue los Estados Unidos? Usted me va a decir, profesor, ¿usted es bobita o qué le pasa? Usted no sabe que si Estados Unidos es la primera potencia. Obviamente. Sin embargo, la respuesta no es que por ser la primera potencia se le va a entregar a él. Eso desde el punto de vista teórico. La respuesta desde el punto de vista teórico es, se le va a entregar al país que primero interpuso el proceso de extradición. Al país que primero va a interponer el proceso de extradición. Bárbara. Profesora, ¿después de cuánto tiempo prescribe el delito? Bueno, para ver cuánto tiempo prescribe el delito, nos tenemos que ir a cuál es la pena máxima de la figura delictiva, que se empieza a contar a partir del momento en que se llevó a cabo la acción. Es decir, Poroto Gordo mató de la vida a Peña Prieta hoy, viernes 7 de mayo. Es que la pena máxima es de 20 años. Estoy inventando, ya no es de 20 años.
Ahora se puede ir hasta 50 años en concurso de leyes, pero supongamos que la pena máxima era 20 años. Entonces va a prescribir a los 20 años contados a partir de hoy que Poroto Gordo mató a Peña Prieta. ¿Estamos claros? ¿Qué otra pregunta? Bien, jóvenes. Vamos a suspender. Yo no me quiero pasar de la hora. Faltan 2 minutos, porque así como yo quiero que ustedes estén puntuales y antes, así ustedes, los demás profesores, quieren esto. Los estudiantes que no pudieron entrar porque ya era la hora exacta y yo me pasé hoy 2 minutos. Eso no le va a la calificación. Ya yo estas cosas las he explicado cientos de veces. El abogado tiene que aprender a recordar las pautas que se le dan. Deberá ver la clase en YouTube y poner en la cajilla de comentarios su nombre, el grupo al cual pertenece y la fecha correspondiente a la clase, al día en que la debió ver, que la vio. Y recuerde que esto tiene una razón de ser. Esto no ha sido al libre arbitrio mío. Todos saben los 2 incidentes que ocurrieron. Muy bien, muchachos, los quiero mucho. Dios los bendiga ricamente. Ya Hasta lo mañana. Buen día, Buen profesora. día, profesora. Amén, profa. Tenga buen Bien, día. Gracias. hasta luego. Pero, profesora.